Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Qué bueno que me escuchan todos. Entonces, mientras se van incorporando sus demás compañeros, vamos a iniciar la clase que corresponde a corazón y que es la penúltima clase de laboratorio. Con esto terminaríamos el grupo de órganos que se están dando el inicio de su formación a partir de que se ha llevado a cabo el establecimiento de las 3 hojas blastodérmicas después de la gastrulación, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya se han dado ejemplos precisamente de la formación de hojas como el de ectodermo, que sería el sistema nervioso central, inducido por el inductor primario, el cordón mesodermo, y también dimos a su vez la formación del ojo, que es una interacción ectodermo-ectodermo, ya que está dada por ectodermo epidermal y ectodermo neural. Después se dio un ejemplo de desarrollo de la piel como una interacción de tipo ectodermo-mesodermo. A su vez también se dio la formación del hígado, que es una formación a partir de endodermo interaccionando con el mesodermo. En esta ocasión vamos a dar como último ejemplo la formación del corazón, que es una interacción de endodermo con el mesodermo, al cual induce para llevar a cabo la formación de este órgano. ¿Sí? Entonces, el corazón precisamente es uno de los principales estructuras que primero entran en función junto con su sistema cardiovascular. ¿Sí? Porque es uno de los primeros que entra en función por los requerimientos energéticos, tanto de alimento como de oxigenación y desoxigenación o limpieza de las células. Por esa necesidad es por la cual es uno de los primeros sistemas en entrar en funciones. ¿Alguien me puede decir qué caracteres podemos decir del corazón? Para mí bueno, de carácter es el que tiene el corazón. Solo sé que es uno de los órganos más importantes, como que después del cerebro, creo, si no es que a la par, el cual se va a encargar de suministrar uno de los elementos más importantes hacia el cuerpo, que es el oxígeno. Bueno, también para nosotros los humanos y no sé para qué otros animales. Este se va a conformar de aurículas, ventrículos y válvulas que van a regular cierto paso de sangre, los cuales también van a pasar por pulmones, van a llevar un cierto proceso dentro del corazón para poder luego sacar esa sangre a la aorta por medio de la aorta y que éste se distribuya alrededor de todo el cuerpo, lo que sería cerebro, otras partes dentro del mismo corazón, otras partes dentro del mismo de los pulmones, eh, las piernas, el torso, el estómago, etcétera. Muy bien. Caramba, nos acabas de dar en forma sintética la función del corazón. Ahora dime, ¿el corazón a qué sistema corresponde? Bueno, todos, Circulatorio. ¿eh? Por favor, al sistema circulatorio, o sea, el cardiovascular. Y Sí. este cardiovascular o circulatorio, ¿qué componentes lo forman? Por favor, si pueden participar más con compañeros. La sangre, los eritrocitos, las plaquetas y a veces hasta el sistema Bueno, al inmunológico. decir sangre, está ya diciendo el conjunto de células que lo conforman, ¿de acuerdo? Sí. Ok, ¿qué más? También es un mecanismo importante. Bueno, también dentro de lo que puede conformar, también sería que es un buen transporte para el paso de las hormonas vía endocrina. De acuerdo, perfecto, muy bien. Pero ¿qué otros componentes tiene el sistema circulatorio aparte del corazón? También el dióxido de carbono, que es el que va a sacar. Bueno, el CO2 precisamente es un residuo celular, ¿sí? Respuesta de la respiración. Pero ¿qué otros componentes anatómicos componen el sistema cardiovascular o circulatorio? Las venas, las arterias, los capilares. Exacto. El sistema circulatorio o cardiovascular está conformado por venas, arterias, capilares, que son vasos, ¿sí? Y obviamente el corazón. ¿De qué capas está conformado estos vasos? Venas, arterias, capilares. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, una vena tiene una capa interna que se conoce como endotelio. Una capa intermedia que es la capa media, que es muscular. Y la que la rodea
la serosa. O sea que normalmente los vasos sanguíneos están conformados por 3 capas, son las que acabamos de mencionar, excepto los capilares, que son como los sinusoides que forman el hígado, que están formados solamente una pared, que sería el endotelio. ¿Sí? ¿Y el corazón? ¿Qué capas tiene? ¿Ya me escucho? Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir las capas que están conformando las venas, arterias y capilares? Bueno, ahí va de nuez. Los vasos sanguíneos, o sea, venas, arterias, arteriolas, etcétera, están conformados por 3 capas. ¿Sí? La más interna se conoce como la íntima. Íntima o endotelio. ¿Sí? Una intermedia que es la capa media formada de músculo. Y la más externa se conoce como serosa. ¿De acuerdo? Gracias. Excepto el capilar, que está conformado de una sola capa, que es el endotelio, como en el caso de los sinusoides en el hígado. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿qué capas conforman el corazón? ¿El miocardio? El miocardio sería la capa media, sí. Pericardio y endocardio. Exacto. El pericardio sería la capa externa y el endocardio sería la capa interna. Entonces, si nos damos cuenta, también el corazón consta de tres capas, que es lo equivalente a las capas que tienen los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el corazón es un vaso sanguíneo, simplemente que está modificado. ¿Cómo está modificado? ¿Qué función tiene el corazón específicamente? Bombear sangre. Exactamente, por eso las capas del corazón, en el caso, por ejemplo, del miocardio, es más gruesa. ¿Por qué? Porque necesita la fuerza muscular para el impulso de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, debe de quedar claro, el corazón es un vaso sanguíneo modificado. Se origina y se forma al igual que los otros vasos sanguíneos. Específicamente, el corazón tiene una región particular en el cuerpo o en el desarrollo del cuerpo del embrión, una zona perfectamente definida que se conoce como área cardíaca o área cardiogénica. Sí, exclusivamente ahí se va a formar. Ahorita vamos a ver. Ahora bien, el corazón que nosotros conocemos normalmente, ¿de qué está conformado en cuanto a cavidades? Ventrículos y aurículas. Exactamente, el corazón que nosotros conocemos de los mamíferos consta de 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, o sea, es un corazón tetracavitario, como lo podemos observar aquí. Sí, déjenme quitar esto. Aquí. Como lo estamos observando aquí. ¿Sí? Este sería un corazón no todavía terminado, porque acuérdense, no podemos dar un corazón completamente terminado porque no nos alcanzaría ni el curso para poder determinar su formación completa. Entonces, es un corazón de 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. ¿Sí? Sería un corazón tetracavitario. Sin embargo, en algunos otros organismos, como en el caso de los anfibios, no existen 4 cavidades, sino solamente 3, 2 aurículas, un ventrículo. En el caso de los peces encontramos una aurícula y un ventrículo, o sea, 2 cavidades nada más. Estamos hablando nosotros de la formación de un corazón de 4 cámaras a partir de la explicación que vamos a dar a continuación. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No, el corazón entonces se va a formar a partir del mesodermo. Mesodermo esplácnico. Acuérdense que el mesodermo esplácnico se da de la delaminación del mesodermo ventrolateral, que se da una capa de esplagmopleura y otra de somatopleura. En el caso del corazón se va a formar a partir de mesodermo esplácnico, o sea, de esplagmopleura. Y se va a formar en la parte anterior, por delante del hígado, de la formación del hígado, ¿sí?
y por debajo de lo que es la formación de la faringe. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué otra cosa podemos decir del corazón? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver cómo se forma el corazón. Si tienen alguna duda, por favor, exprésemela. ¿Sí? Y si se nos va a acabar el tiempo, avísenme. En la mañana se me pasó y me cortaron y me quedé hablando solito. Ahí Está sí. bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tomamos el ejemplo de las aves. Las aves también tienen un corazón tetracavitario. Y vamos a tomar el epiblasto a partir de que se está llevando a cabo la gastrulación, en donde en el epiblasto encontramos las áreas presuntivas organoformadoras, las cuales van a penetrar por la línea primitiva y el nódulo de Hensen. En el epiblasto, tempranamente, habiendo con indicadores o precursores de color, hemos visto que un grupo de células que se encuentran en el epiblasto penetran a través del nódulo de Hensen en la línea primitiva, ¿sí? Que son potencialmente las células mesodérmicas que van a dar origen al sistema vascular y al corazón. Estas penetran a través de, como les dije, de la línea primitiva del nódulo de Hensen y se desplazan inmediatamente hacia la región cefálica del futuro embrión, formando alrededor de la parte cefálica una estructura que se conoce como herradura cardíaca. Esa herradura cardíaca no es otra cosa más que células futuras del sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, no exclusivamente del corazón. En este está implicado la formación del corazón. Ahora bien, si nosotros, una vez que estas células se han acomodado en el interior de este embrión, vamos a ver que estas células son estas. Aquí, estas. ¿Sí? Si nos damos cuenta, este corte ya lo hemos visto en las aves. Tendríamos por fuera a la placa neural conformándose para formar el sistema nervioso, la notocorda, que está induciendo a la placa neural, precisamente hacia los lados de la notocorda. ¿Quién tendremos? ¿Qué es esto? ¿Qué es? El mesodermo, claro. Que acuérdense que el mesodermo, ¿qué le sucede cuando está aquí? Se empieza a regionalizar, ¿se acuerdan? Una parte anterior es el mesodermo axial o paraxial, que es lo que nos forman los somites. Hay un mesodermo intermedio que nos forma el genital y urinario. Y el resto crece ventral y lateral y ventralmente. Es precisamente el mesodermo ventrolateral. ¿Y qué le sucede a ese ventrolateral? ¿Qué le sucede? ¿Lo escuchó? Cambio, fuera. No sé. ¿Cómo ¿Se que va a no seguir sabe? estirando? ¿Eh? ¿Se va a seguir estirando o Pues, ¿qué le está sucediendo aquí al mesodermo? separándose? ¿Se está separando? Claro. Se forman dos láminas. Una hoja que está en relación con el ectodermo, ¿cómo se llama? La somatopleura. Y la otra hoja que está en relación con el endodermo, ¿cómo se llama? Esplagnopleural. Esplagnopleural. Y dijimos que el corazón se va a formar a partir de la hoja de esplagnopleural o la hoja esplágnica, como está aquí. Esta hoja que tenemos aquí, esta y esta, son las hojas esplágnicas del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Estas áreas esplágnicas que se encuentran exactamente por debajo de lo que va a ser la futura faringe y por delante de lo que está formando el hígado, es esta, es la cavidad pericárdica y estas zonas, ¿sí? Estas áreas donde está la esplagnopleural y que van a formar el corazón se conocen como áreas cardiogénicas. Esta y esta son áreas cardiogénicas. Son de esplagnopleura. ¿De acuerdo? Entonces, el corazón se va a formar de la esplagnopleura, igual que el sistema cardiovascular, obviamente, pero en particular aquí el corazón es esplagnopleura, que se está conformando por debajo del futuro parte anterior del intestino, que es la faringe, y por delante del hígado.
O sea que va a ser una interacción por parte del endodermo, que es este que está aquí. Entonces el endodermo va a actuar sobre el mesodermo, que es este, la región pericárdica, ¿sí? O el área cardiogénica, esto. ¿Sí? Ya tenemos el área cardiogénica. Vamos a ver. Vean, no, aquí. Estas, vean, este es el mesodermo, el endodermo, perdón, aquí. ¿Sí? Esta línea, esta, son las áreas cardiogénicas, es mesodermo esplácnico. ¿Entendido? ¿Sí me explico? Sí. Es un corte transversal de los que hemos visto en las aves. Entonces, tenemos la hoja que corresponde al área cardiogénica, es mesodermo. Es mesodermo. ¿Qué sucede para que se forme el corazón? El corazón, como dijimos, es un vaso sanguíneo que se forma de la misma manera que los demás, con ciertas modificaciones en cuanto al grosor de sus paredes y en particular el miocardio. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Regresemos nuevamente. Aquí vean, por ejemplo, en este estereograma vemos cómo estamos nuevamente viendo cómo tenemos la somatopleura y la esplagmopleura. Este mesodermo que tenemos aquí son las áreas cardiogénicas, tanto del derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Y a partir de ahí, en esta área cardiogénica, se va a formar el corazón. ¿Cómo se va a formar? Aquí si nos damos cuenta, este es endodermo, esto es endodermo, que está formando el tubo digestivo en la parte anterior, o sea, la faringe. ¿Qué va a suceder a continuación? Ah, bueno, vamos a ver. Esto lo tendríamos aquí. Vean, sería el área cardiogénica, ¿sí? Esto y esto. A partir de la interacción en el endodermo, grupos de células se desprenden de la hoja del área cardiogénica. Estas, ¿sí? Se desprenden, que son estos y estos. A ese grupo de células que se desprenden se les conoce como grupos angiogénicos o grupo de angioblastos o grupos angiógenos o grupos hemangioblastos. De todos esos términos se conoce, los dan en la literatura. A final de cuentas, son células que nos van a formar los vasos sanguíneos y la sangre. Estos grupos que se han desprendido a partir del área cardiogénica, que es esta y esta. Estas son las células que se han desprendido y forman los acúmulos angiógenos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. No se me duerman. Ok, ya tenemos los grupos angiógenos. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Si nosotros lo trasladamos hacia esta porción, eso sería el endodermo, ¿sí? O el área angiógena, la región que acabamos de mencionar, el área pericardia, cardíaca, esto, se desprenden las células y sería lo correspondiente aquí, que están desprendidas las células. Vean cómo se desprenden las células y nos forman grupos de células o grupos angiógenos, estos. ¿Sí? A lo largo de la área cardiogénica hay desprendimiento de varios grupos. Y así como sucede con esto, en todo el cuerpo hay desprendimientos a partir del mesodermo de grupos angiógenos. Para la formación de un vaso sanguíneo o el corazón, ¿qué sucede con estos grupos angiógenos? Ah, bueno, después de que se han desprendido, forman acúmulos cuyas células de la periferia se empiezan a aplanar poco a poco. Se aplanan de tal manera que esas células planas de la periferia se van conjuntando una con otra y rodean al grupo de células que quedan en el centro, como lo vemos aquí. Vean aquí las células que quedaron en el centro, están rodeadas por las células periféricas que se han vuelto ahora planas. De tal manera que en este caso forman un anillo cuya luz ahora está invadida o está llena de las células que quedaron como resto de las células de las hemangioblastos o grupos angiógenos. Solamente que las de la periferia se modifican su forma y rodean y encierran a las células centrales. ¿Sí? Aquí es muy importante mencionar. Las células que se aplanaron nos van a formar el endotelio o la pared interna del vaso sanguíneo o del corazón, el endocardio. Y las células que quedan en el centro son las células encargadas de formar las
todos los tipos de células sanguíneas, estas células, ¿de acuerdo? Al formarse estas células planas y envolver a las centrales, como son muchas a lo largo del mesodermo en todo el cuerpo, como lo vemos aquí, cada una de estas células que se han aplanado y que forman precisamente estos anillitos, se fusionan con el contiguo, de tal manera que se fusionan uno y otro y otro y otro y forman una cadena. Al formarse esa cadena, el punto de fusión, ¿sí? Hay muerte celular o apoteosis, de tal manera que entran en contacto este con este con este, y así consecuentemente, de tal manera que a lo largo de todo el cuerpo se va formando la red de vasos sanguíneos, ¿sí? En todo el cuerpo. La forma de esta formación es igual para igual que el corazón, ¿de acuerdo? Y al fusionarse las paredes de las células planas, ¿sí? Se forman canales continuos, como en este caso, en toda esta red vascular, ¿de acuerdo? Es así como se forma un vaso sanguíneo. Y es así como se forma la sangre. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok. Ya tenemos formado nuestro vaso sanguíneo o nuestra porción del corazón. Vamos ahora a ver lo del corazón. Aquí están nuestros acúmulos angiógenos. Se cierran y nos forman precisamente esto. Un tubo que al formarse, al fusionarse los grupos angiógenos, nos da origen precisamente, después de haberse fusionado las paredes, nos da origen a tubos por ambos lados, ya que esta fusión se dio a ambos lados del cuerpo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, el corazón que estamos ahora desarrollando se forma a ambos lados, tiene una formación dual, un origen dual. Sin embargo, posteriormente estos se van a fusionar y nos van a dar origen a una sola unidad, que es el corazón. Veamos. Tenemos entonces, el vaso sanguíneo o el corazón, en su formación, que se ha fusionado, y aquí los tendríamos. A estos vasos que se han formado a nivel corazón se les conoce como tubos endocárdicos. Tubos endocárdicos, porque esas células que se fusionaron, todos estos islotes, ¿sí? Forman el endocardio del corazón o la pared interna del corazón. Y el mesodermo, que formaba el área cardiogénica, se conoce ahora como epimiocardio. Este es el epimiocardio, ¿sí? Del epimiocardio se va a formar precisamente el miocardio y el pericardio, ¿sí? Entonces, los dos tubos se encuentran a cada lado del cuerpo. Si nos damos cuenta, aquí hay más grupos angiógenos, vean, más grupos angiógenos para formar toda la red vascular posteriormente en todo el cuerpo. Pero sigamos con la formación del corazón. Tenemos en su inicio, entonces, grupos angiógenos que rodearon a las células centrales, nos formaron células planas, ¿sí? Se cerraron y nos formaron por fusión entre ellas un par de tubos endocárdicos, que son estos. Estos tubos endocárdicos, ¿sí? Hacia su pared externa se conoce como epimiocardio, que es este mesodermo, ¿sí? ¿Qué sucede a continuación? Después de la formación de los tubos endocárdicos, como lo vemos aquí nuevamente, vean, el área cardiogénica, se desprenden los grupos angiógenos, aquí están. ¡Oh, qué caramba! Ahí nos quedan 10 minutos, ahí me dicen rápidamente, muchachos, porque no lo tengo a la vista. ¿De acuerdo? Bien. Entendido. Entonces, los grupos, aquí, se conjuntan las células periféricas y se cierra. Tenemos los tubos endocárdicos, vean, uno izquierdo y otro derecho. Y aquí a la vez, el endodermo está cerrándose para formar la parte anterior del tubo digestivo. Conforme estos dos pliegues de endodermo se cierran para formar el tubo, en ese movimiento de encontrarse uno con otro, hace que este y este tubo se encuentren uno a otro, como lo vemos aquí. Vean, el tubo ya se está cerrando, como se cierra, y al cerrarse, estos pliegues hacen que estos dos se encuentren, como lo vemos aquí, de tal manera que poco a poco, tanto tubo endocárdico izquierdo como derecho, poco a poco se encuentran hasta encontrarse frente a frente. Esto seguido por el mesodermo, que es el, ¿cómo dijimos? Epimiocardio, ¿sí?
Esto, aquí está. De tal manera que el epimiocardio sigue rodeando ahora su correspondiente tubo endocárdico, ¿sí? Y estos tubos endocárdicos, al encontrarse, se fusionan y entran en contacto directo uno con otro, su luz de cada uno de ellos, al haber también muerte celular en la parte de fusión, y nos da como consecuencia la formación de un solo tubo, vean. Este se conoce como el tubo cardíaco, rodeado por el mesodermo que viene de la cavidad del área cardíaca, que es esta, y que nos va a formar el epimiocardio. Este sería el epimiocardio, ¿sí? Que va a formar el pericardio, el miocardio y esta pared que es el endocardio. El espacio que está entre el endocardio y el epimiocardio, ¿sí? Está lleno de gelatina cardíaca. Es esto. Esa gelatina cardíaca es muy importante porque le va a ayudar al corazón en sus movimientos iniciales como un amortiguador, ¿sí? Ya saben que como es una bomba, empieza a impulsar la sangre y esto le sirve como un amortiguador, la gelatina cardíaca. A final de cuentas, es un corte transversal. Si nosotros lo viésemos de manera completa, veríamos aquí la fusión tubo endocárdico izquierdo, derecho, al fusionarse, nos da como resultado la formación de un solo tubo, que sería este. Esta es la región anterior cefálica, ¿sí? Y aquí estaría el tubo cardíaco recto, que es este. Esto sería un corte transversal de esta imagen. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos. Se formaron en las áreas cardiogénicas, a partir de ellas, los grupos angiógenos, los cuales, tanto del lado izquierdo como derecho, formaron los tubos endocárdicos, que al encontrarse uno frente a otro, al cerrarse el tubo digestivo en la parte anterior, nos forman un tubo cardíaco recto, rodeado por el epimiocardio, y en su interior la pared es el endocardio. Entre ellos hay un espacio que lo llena la gelatina cardíaca. Para eso entonces tendríamos un tubo cardíaco recto único. Como mencionamos en un principio, tiene un origen dual, o sea, doble, tanto izquierdo como derecho, pero al fusionarse tanto izquierdo como derecho, nos forman un solo tubo que sería este, el tubo cardíaco recto. Este tubo cardíaco recto ya presagia la formación definitiva del corazón, de tal manera que, sí, a lo largo de este tubo recto empieza a haber una serie de constricciones, como lo vemos aquí, ¿sí? Y estas constricciones son unas regiones que se conocen como la más anterior, como tronco arterial o truncus arteriosus, tronco arterial, de la región cefálica hacia la caudal. La otra región es la región del bulbo, ¿sí? Seguida por la región ventricular. Inmediatamente se le conoce como la región del atrio o la región atrial. El seno venoso, ¿sí? Y a continuación, todos estos serían las grandes venas. Si nos damos cuenta, tanto la porción anterior como la posterior son continuaciones, se continúan precisamente con la red vascular que se ha formado previamente, como lo mencionamos acá. Salen y entran, ¿sí? Este sería lo correspondiente a esta imagen, ¿sí? Esta será la conexión con los otros vasos. Pero esto sería el corazón, esto. Estas regiones están conformándose, que acabamos de mencionar, van a conformarse el corazón. En este caso, ¿sí? El corazón recto, el tubo cardíaco recto, empieza a sufrir una serie de modificaciones, ¿sí? O flexuras o torsiones o curvaturas, como le quieran llamar, que van en sentido contrario de las manecillas del reloj, como lo vemos aquí, ¿sí? Esta región empieza a moverse del lado izquierdo y esta hacia el lado derecho, pero hacia arriba, de tal manera que estas regiones ventricular y atrial, que nos van a formar el ventrículo, la región ventricular, nos van a formar los ventrículos, y la región atrial, las aurículas, se modifican su posición, de tal manera que la región ventricular empieza a bajar con esta torsión y la región auricular empieza a elevarse por medio de este movimiento hacia arriba,
siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo vemos aquí, de tal manera que estas torsiones llega un momento dado en que esta imagen se le conoce como asa cardíaca por la forma que tiene, ¿sí? Si nosotros lo viésemos de otra manera, tendríamos este tubo cardíaco, lo tendríamos aquí, ¿sí? Que tendría esas regiones y al empezarse a modificar, vean, empieza a bajar la región ventricular y a subir la región atrial, o sea, de las aurículas, de tal manera que en un momento dado tiene la forma como de una agarradera. Por eso de ahí el nombre de asa, el asa cardíaca, ¿sí? Conforme sigue el movimiento, los ventrículos ahora bajan, la región ventricular baja y la región auricular sube, hasta que adoptan una posición definitiva, como lo estamos viendo aquí. Aquí están las aurículas, la aurícula, y aquí estarían los ventrículos, para que definitivamente al final de la torsión queden las aurículas arriba y los ventrículos abajo, que es la posición normal que nosotros conocemos y que si nosotros la vemos en preparaciones que tendríamos en el laboratorio de pollo, veríamos esto. Aquí sería la región ventricular y la región auricular. Está bajando todavía, está subiendo hasta que definitivamente aquí tendríamos la región ventricular y la región auricular, ¿sí? Aquí todavía tendríamos ventrículo y aurícula sin estar divididos en las 4 cavidades, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O ya me quedé sin. Ya nos quedan 2 minutos. Por el momento no. Ok, entonces, tendríamos entonces ya conformado nuestro corazoncito, que sería este. Estas son las imágenes que debíamos haber visto en el laboratorio. Y ahorita lo vamos a mencionar, que serían estas. Aquí tendríamos la conformación del tubo neural, los pliegues del surco, lo mencionamos porque posteriormente, aquí por debajo de él, en rojo está el mesodermo cardíaco, que ya está conformando lo que es el tubo cardíaco recto. Conforme ese tubo cardíaco recto que tenemos aquí empieza a contorsionarse, vemos cómo está la forma del asa, que sobresale precisamente del cuerpo de la simetría del tubo neural, y vemos aquí el asa, ¿sí? Que es la conformación precisamente, están elevándose las aurículas y bajando lo que son los ventrículos, como lo veríamos aquí. Déjenme quitar esto. Como lo veríamos aquí, vean. Aquí vendrían los ventrículos y está elevándose la región de las aurículas. Nuevamente, el tubo cardíaco recto con sus regiones, las contorsiones, los ventrículos bajan, las aurículas suben, hasta que definitivamente tenemos la conformación. Profesor, Sí. queda Menos de un minuto. Ok, nos cortamos y nos conectamos nuevamente rapidísimo, muchachos, por favor, gracias. Sí, profe. Ya vimos cómo las torsiones hacen que los ventrículos bajen y las aurículas cambien, se muevan también, todo en sentido contrario de las manecillas del reloj, hasta darnos como resultado precisamente la formación de una estructura en donde la región de las aurículas ahora está arriba y los ventrículos abajo. Aquí en esta imagen estamos viendo ya cómo se encuentran divididas tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha, a lo mismo que con los ventrículos. Sin embargo, si nosotros viésemos una imagen del corte de esto, veríamos esta situación. Ventrículo, no la conformación definitiva, porque las aurículas quedan separadas una de otra, al igual que los ventrículos. Entonces, el seguimiento del desarrollo del corazón sería en cuanto a la formación de septums, tabiques, ¿sí? Almohadillas, etcétera, etcétera, para que definitivamente quedan separados aurículas, izquierda, derecha, y lo mismo sucede con los ventrículos. Vean, aquí está el tabique que nos está separando los ventrículos y los septum que nos está separando las aurículas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa? Veamos. Aquí es lo que dijimos, no todos llevan a cabo esas mismas torsiones, solamente se quedan como un tubo cardíaco recto para la formación solamente de 2 cavidades, un ventrículo y una aurícula. En el caso de los anfibios, se da la partición o la división en las aurículas
para formar una derecha y una izquierda, pero no se da la partición en el ventrículo, de tal manera que solamente es una cavidad independiente o individual, no como en los superiores, que son dos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No. Ok, entonces, No. nosotros lo que hubiésemos visto en el laboratorio sería esto. Vean, ese sería el ectodermo epidermal, el tubo neural que se está cerrando. Tenemos a la notocorda. Y por debajo, ¿sí? A los lados del tubo neural, ¿qué sería esto? ¿Ah? ¿Qué sería? ¿Los omites? Exacto, muy bien. Después de los somites, ¿qué pasa? ¿Qué hay? El somite sería mesodermo paraxial. ¿A ese nivel qué se daría? ¿A este nivel? Ah, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo se regionaliza el mesodermo? Los somites el paraxial o axial. Después, intermedio. Y después, el ventrolateral. Ectodermo con mesodermo. ¿Sí? Somatopleura, endodermo con mesodermo. Esplagmopleura. Y a este nivel de la esplagmopleura, que obviamente se encuentra por debajo de lo que va a ser la futura faringe, ¿sí? Se induce a través del endodermo las áreas cardiogénicas. Esta sería un área cardiogénica y la otra sería esta. Esas son las áreas cardiogénicas, que a partir de ahí está la segregación de los acúmulos angiógenos. Como lo vemos aquí, los grupos angiógenos nos van a producir la formación de ¿quién? ¿Los tubos qué? Tubos endocárdicos, Eso mero. ¿verdad? Todos lo tenían. Tubos endocárdicos rodeados por precisamente porción de mesodermo de las áreas cardiogénicas que continúan con los grupos angiógenos para formar lo que es el epimiocardio. Epimiocardio o manto epimiocárdico. ¿Sí? Este mesodermo, que es el manto epimiocárdico, nos va a formar lo que es el pericardio y el miocardio. Y esto que está aquí muy ligeramente se esboza, esto son los tubos endocárdicos. Entre el tubo endocárdico y el epimiocardio se encuentra la gelatina cardíaca. Vean cómo se está conformando el tubo digestivo en la parte anterior. Poco a poco se van cerrando sus pliegues, de tal manera que al cerrarse hace que estos dos se encuentren mutuamente para formar como consecuencia la formación de un solo tubo. ¿Sí? Ese sería un solo tubo. Vean, aquí sería la fusión de los tubos endocárdicos formando el tubo cardíaco recto. El tubo cardíaco recto rodeado precisamente por el epimiocardio, que también de cada uno de los tubos endocárdicos se ha fusionado y nos ha dado uno solo. Ese sería el tubo cardíaco recto, ¿sí? Unido hacia la pared corporal por el pedúnculo cardíaco, que es mesodermo. Después de esto tendríamos precisamente aquí muy ligeramente, muy tenuamente se alcanza a ver. Vean, aquí está la contorsión que es el asa cardíaca. ¿Sí? Es un embrión de pollo, una fase reciente, la formación del tubo neural, los ojitos y todas las vesículas encefálicas, pero vemos cómo está conformándose en la parte ventral, un poquito abajo de las vesículas encefálicas, el corazón. Esa sería la asa cardíaca, aquí. ¿Sí? Después de eso, vean, ahora las contorsiones hacen que esta porción que tenemos aquí sean los ventrículos y esta porción que tenemos aquí serían las aurículas. ¿Sí? Si esto en una fase más adelante le hacemos un corte, veríamos esto, la región ventricular y la región atrial. Solamente vemos una aurícula y un ventrículo porque el corte es en 2 dimensiones nada más, no puede ser en 3, pero sin embargo existirían una aurícula izquierda, una derecha y un ventrículo izquierdo y uno derecho. Vean cómo la pared del ventrículo es más gruesa, el miocardio, por el impulso de la sangre. ¿Y aquí qué tendríamos? ¿Eso qué sería? ¿El hígado? Claro, el hígado, este sería el riñón, ¿sí? Vean los somites, aquí están. Esta es la región de la cabeza,
¿sí? Pero aquí tendríamos el corazoncito, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta? No. ¿Alguno que quieran agregar? Profesor, ¿para qué servían los tubos endocáricos? Los dos tubos endocárdicos precisamente es la segunda fase de formación del corazón. Veamos. Voy a sintetizarlo rápidamente, ¿de acuerdo? El corazón se forma a partir de las áreas cardiogénicas. Las áreas cardiogénicas se forman a partir de la esplagnopleura, que se encuentra exactamente por debajo de la formación de la faringe y por delante del hígado. Esa área esplágnica, se corresponde a las áreas cardiogénicas izquierda y derecha. A partir de esas áreas cardiogénicas, grupos de células se desprenden y nos forman lo que son los acúmulos angiógenos. Estos grupos angiógenos se van a conformar de tal manera que las células periféricas formen la pared o el endotelio o el endocardio del corazón o del vaso y rodeen a las centrales y nos forma precisamente la pared endocárdica, el endotelio, y las células centrales nos van a conformar precisamente la sangre. Todo el linaje de células sanguíneas se encuentra formado aquí en el centro. Una vez que se han formado estos tubos, se van a fusionar uno con otro para formar una red a todo lo largo del cuerpo y en particular en el corazón nos va a formar lo que se conocen como tubos endocárdicos, que sería este y este otro, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como del derecho. Estos tubos endocárdicos, conforme se va cerrando el tubo digestivo, o la parte anterior que le va a hacer la faringe, se van a encontrar uno a otro, hasta que se fusionan como lo vemos aquí, y nos da como consecuencia la formación de un tubo cardíaco recto, que en la fusión de los dos tubos endocárdicos, ¿sí? Al fusionarse, estos hubo muerte celular o apoteosis, y quedaron en contacto sus luces, de tal manera que ahora estos dos tubos endocárdicos nos forman uno solo, ¿sí? Obviamente las acompañó el área cardiogénica que ahora se conoce como epimiocardio, ya que la parte central nos va a conformar los tubos endocárdicos, lo que es el endocardio y el epimiocardio, la pared del miocardio y el pericardio, ¿sí? Una vez que se ha formado este tubo recto, se regionaliza como ya lo vimos, como lo mencionamos aquí, con estas regiones, y ese tubo cardíaco empieza a tener una serie de contorsiones en sentido contrario de las manecillas, de tal manera que la parte anterior empieza a bajar y la parte posterior empieza a elevarse. La parte que baja corresponde a los ventrículos y la parte que se eleva son las aurículas, hasta tomar una posición definitiva en donde las aurículas se encuentran por arriba y los ventrículos se encuentran por debajo. ¿Sí? Todo esto aquí también lo tenemos esquematizado, vean. Cómo se van formando. En los esquemas ya directamente de preparaciones in toto, vemos la posición de aquí como los ventrículos empiezan a bajar, se elevan las aurículas y al final tenemos los ventrículos y las aurículas, que en un corte histológico sería esto. Aurículas, ventrículos. Una fase posterior se empiezan a dividir izquierda, derecha, tanto como de aurículas como de ventrículos y quedan completamente separadas, ya sea por tabiques o por septos o por válvulas, etcétera, etcétera. Eso es la continuación de la formación del corazón, pero una fase ya más adelante. ¿Sí? Y al final, como les digo, aquí está la formación tabiques, septos, y ya están separadas dos aurículas, dos ventrículos. Esos serían mamíferos, en reptiles, aves y mamíferos. Corazón tetracavitario. Otros, anfibios, 3 cámaras, 2 aurículas, un ventrículo. En peces, una aurícula y un ventrículo. Y las preparaciones de laboratorio. ¿Sí quedó contestada tu respuesta? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Sí o no? No, profe. ¿Seguros? Sí. Bueno. Ok, con eso entonces terminamos
precisamente la penúltima práctica del laboratorio, que es el grupo de órganos que mostramos como ejemplo de la formación de cada una de las hojas blastodérmicas a partir de la gastrulación. El próximo lunes vamos a ver la última práctica, que consiste en los anexos extraembrionarios que se presentan en los diferentes grupos de vertebrados. Entonces, esa práctica va a ser muy rápida porque está incluida el tema dentro de la teoría que ustedes están viendo con la maestra Hortensia, y ella les va a explicar el desarrollo completo de cada anexo extraembrionario que se presenta en cada uno de los grupos. Por lo tanto, el próximo lunes sería importante que ustedes revisaran cuáles son los anexos extraembrionarios que se presentan en vertebrados y a partir de quién, de dónde se presentan, de qué grupo y qué grupos no presentan ningún anexo extraembrionario. ¿Sí? Es muy importante ver desde los peces hasta los mamíferos, y en los mamíferos incluir un anexo extraembrionario muy importante que permite el desarrollo del embrión dentro de la madre, que ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Como no tiene vital, ¿a partir de qué se alimentan? Cordón umbilical. Nah, que ese es el ¿Placenta? paso. Exacto, de la placenta. Claro, es un anexo extraembrionario. Y